No voy a introducirme mucho, así que no voy a poner mucho effort en eso. Me llamo Emanuel Valverde, ni mi madre me llama así, así que podéis llamarme Manu, si os parece. Y antes de empezar, vamos a hablar hoy sobre cómo Stream Programming podría ayudar a mejorar nuestra vida, o al menos intentarlo. ¿Alguien de aquí, antes de nada, me gustaría saber quiénes de los presentes conocen Stream Programming? ¿Vale? ¿Quiénes de los presentes que han levantado la mano lo aplican en el día a día? ¿Vale? Perfecto, menos manos. Y ahora viene la otra parte. ¿Cuántos de los que están aquí han sufrido burnout en el pasado? Bastantes más manos. Perfecto, vale, bien, bien, bien. Esto es interesante, ¿no? Porque vengo básicamente a hablar un poco de eso, ¿no? De cómo, de alguna manera, Stream Programming podría ayudarnos a reducir el burnout. Así que es bastante interesante ver cómo mucha gente tiene burnout y sufre burnout, pero a la vez no conoce mucho Stream Programming. Normalmente cuando vengo a esta charla suele suceder algo así. La gente no tiene ni idea de qué es Stream Programming y tienden a pensar que es pues, gente tirándose en paracaídas mientras programa o algo así. Así que si la idea que teníais hoy de Stream Programming es esa, lo siento mucho, no va a ser así. Y antes de nada, voy a empezar esta charla hablando un poquito del pasado, de cómo esta charla, vamos a decir, vino a existir o llegó a existir. Hace unos años yo estaba trabajando para una empresa de software y para mí era muy importante el tema de los valores. Era una empresa, una startup, bastante ágil, que tenía valores como comunicación, feedback, etcétera, que eran muy importantes para mí. Y la verdad es que funcionaba muy bien. Lo que sucede es que trabajaban en el día a día con cosas que al final fueron lo que llevó a que yo me acabase quemando. Y algunas de esas cosas en realidad fueron estas. Trabajaban sin test automáticos, lo cual al final me hacía sufrir y probar un montón de cosas. No veían valor en hacer test automáticos, lo cual también era otro problema porque era una discusión o vamos a decir un argumento bastante complicado de poder gestionar y utilizaban, como la mayoría de la gente, pues feature branches, que es básicamente pues, trabajar en ramas y no separaban el concepto de release del código del concepto de despliegue. Para ellos era todo uno solo. Tampoco hacían un slicing que digamos que fuera genial, pero bueno, por daros un poquito de contexto de lo que es la empresa en la que yo trabajaba en ese momento, ellos se encargaban básicamente de enviar encuestas a gente para gestionar la salud de los equipos. Por lo tanto, era un negocio que tenía bastante información, tenían bastantes métricas y cada vez que queríamos cambiar algo, podéis haceros la idea de que para probar cualquier cambio que queréis hacer tenéis que ir a las métricas, teníamos 31, e ir probando pues una a una que nada se había roto, ¿no? Un día sucedió una cosa que fue un poco problemática, que es que tuvimos que implementar, un cliente iba muy lento y tuvimos que implementar una cache. Yo no estaba muy de acuerdo con esa implementación, pero hice lo que se llama disagree and commit, que hablaremos de ello después, y empezamos a trabajar en ella. Lo que acabó sucediendo en realidad fue que cuando estaba trabajando en esa funcionalidad, hice lo que haría cualquiera de los que estamos aquí en la sala, cogí, saqué mi rama, empecé a programar, y cuando llevaba unas 100 líneas de código, me di cuenta de que esa funcionalidad no iba a poder entregarla hasta posiblemente semanas o casi un mes después de haber empezado. Y ahí iba a empezar mi problema, porque yo empecé a trabajar de forma que tenía que traerme los cambios de mis compañeros en mi rama, lo cual significa cada vez que yo me traía los cambios tener que revisar que nada se hubiera roto. Eso hacía que yo no tuviese ganas de trabajar, no me sintiese con la motivación que podría llegar a sentirme si no tuviera esas fricciones que no tendrían por qué existir. Antes de nada, ¿qué sucede en un entorno sin test automáticos? O con test después. Este es un diagrama que es de Alfredo Artiles, me gusta mucho, es un diagrama sistémico que explica básicamente qué sucede cuando un sistema no tiene test automáticos. Si no tenemos test automáticos, lo más normal es que tengamos bastantes más fallos. El tener más fallos implica que tenemos que estar en modo de bombero. El tener que estar en modo bombero acaba generándonos más burnout. Ese burnout acaba haciendo que programamos menos, porque no programamos funcionalidades nuevas, sino que arreglamos los bugs que hemos generado y hacemos menos test. Y es un círculo vicioso. Esto es un claro ejemplo de cómo suele acabar normalmente el no tener test o tener test después. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a hablar sobre conceptos, como decía antes, el burnout, como cuál es el estado del burnout en el sector de tecnología o cómo Stream Programming podría ayudarnos a resolver estos problemas. Antes de nada, hacer un pequeño disclaimer, la presentación, como habéis podido ver, está en inglés y yo no soy un sociólogo. ¿Qué quiero decir con esto? Bastantes de las cosas que voy a hablar tratan sobre un tema social, así que he hecho lo que cualquier persona decente haría, he ido a buscar estudios que me
dieran prueba empírica de qué es lo que voy a hablar. Así que empezamos con el burnout. ¿Qué es el burnout? Pues, como lo he dicho antes, no soy un experto, así que me he ido a la Organización Mundial de la Salud, he buscado la definición y básicamente la Organización Mundial de la Salud define el burnout como una enfermedad laboral, generada por el estrés continuo, dado el entorno del trabajo, y hay una frase que me gusta mucho que está ahí, que es mal gestionado. ¿Vale? Volveremos a esa parte del final un poquito adelante. ¿Cómo puedo saber si estoy en burnout o si me encuentro con burnout? Pues la verdad es que para poder encontrar esa sensación, lo primero que voy a identificar es que me encuentro cansado, que no estoy motivado para trabajar, que me encuentro más distante. Y esto suelen ser cosas bastante habituales en nuestro trabajo, más habituales de lo que pensaríais. Y al final, cuanto más burnout estoy, más distante estoy, menos participativo estoy y al final lo que acaba sucediendo es que mi profesionalidad, entre comillas, o mi eficiencia, acaba cayendo. Esto viene un poquito dado de que, obviamente, cuanto menos motivados estamos, pues menos nos apetece hacer algo. Es bastante sencillo de entender. Y volviendo a la frase que estaba diciendo antes del estrés mal gestionado, hay una frase, hay que tener muy en cuenta que las empresas no tienen la obligación para nada de gestionar esa parte. Es nuestra responsabilidad preocuparnos por nuestro bienestar, eso está claro. Hasta aquí creo que todos podemos estar en la misma página. ¿Qué es lo que dicen los estudios? Los estudios dicen, esto es un estudio del sector de la tecnología con más de 30.000 respuestas, que básicamente nos dice que 2 de cada 5 personas en el sector de la tecnología están en riesgo de burnout y que el 42% de las personas, imaginaos los que estáis aquí en la sala, estará en burnout en los próximos 6 meses. También nos dice que es algo que afecta más a mujeres que a hombres y que normalmente el 62% acaba sintiéndose emocionalmente y físicamente agotado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos cambiar esto? ¿O qué soluciones podríamos poner para solucionar esto? Pues como he dicho antes, buscando en Internet, buscando 2 estudios, uno del 2012 y uno del 2020. En ambos dos, lo que se acaba más o menos diciendo es que si tenemos un espacio colaborativo o un espacio seguro donde podamos decir y trabajar de manera segura con nuestros compañeros, y si tenemos un lugar donde podamos mejorar nuestras condiciones de alguna manera, lo que tendremos es una mejor salud. Esas son algunas de las cosas que dice. Otras de las cosas que también dicen, normalmente, es tener un buen feedback loop con la empresa. Y, aparte de eso, cosas como vamos a hablar de la ley de Conway ahora. La cantidad exacta de personas en un proyecto / producto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo que trabajar en un producto de tecnología, si el producto es muy grande y tengo solamente una persona, pues obviamente ese ratio va a llevar a error en algún momento, ¿no? Lo mismo sucede con tener un proyecto muy pequeño y tener 20 personas con 5 managers o más. Obviamente el ratio ahí está mal. Y aquí es donde entra la ley de Conway. La ley de Conway ni más ni menos que dice que un sistema es básicamente el reflejo de cómo su organización se comunica. Y esto lo podéis apreciar en cosas como procesos de selección. Normalmente en un proceso de selección es muy probable que podáis observar, inclusive, cuál es la manera de interactuar. Si estáis haciendo una entrevista en una startup, puede darse el caso en que hagáis la entrevista directamente con el CTO, hagáis la prueba técnica y se acabó. Y eso también quiere decir, hay un proceso más ligero, hay una manera de comunicarse. Se puede apreciar en casi todos los niveles de una organización, lo que pasa es que es muy difícil de percibir al principio, ¿vale? También, obviamente, los estudios dicen que si tienes un ticket de guardería o tienes un seguro privado, pues también puede ser que estés mejor. Obviamente, si yo en mi casa estoy seguro, pues obviamente no me voy a preocupar. Si estoy trabajando, voy a estar enfocado en el trabajo sabiendo que después puedo tener cualquier tipo de seguro que me cuide a mí y a mis seres queridos, ¿no? Básicamente, vamos a hacer un resumen. Tiene 2 cosas. Tienes el equilibrio entre tu vida personal y vida profesional, ¿no? Y la segunda, que sería tener un espacio seguro donde puedas mejorar el entorno y tus opiniones sean respetadas. Vamos a la parte sociológica. La teoría de Maslow y Heisenberg. Como he dicho antes, no soy experto. Si os interesa el tema, hay una charla de Irene M. Morgade que habla bastante bien de estas 2 cosas. Yo la recomendaré al final. Y aquí tenéis a la izquierda la pirámide de necesidades de Maslow, que va desde abajo hacia arriba, donde abajo es lo más importante y lo de arriba es, bueno, algo deseado, pero si no se obtiene no sucede nada. Y abajo tenemos la parte, vamos a decir, psicofísico-lógica en general, luego la parte de seguridad y luego, por último, la parte social.
Vamos a centrarnos única y exclusivamente en la parte inferior de la pirámide, ¿vale? En la parte de abajo podemos encontrar cosas como la vida personal, es decir, el equilibrio entre tu vida personal estaría aquí. El salario, obviamente, y cosas de ese estilo. Luego tenemos en la parte de seguridad, tenemos también cosas como pólizas de seguridad, ahí es donde entra también el tema del seguro médico, si lo tuviéramos que ver. ¿Qué está el sector haciendo para intentar solventar el burnout? Bueno, pues esto es lo que normalmente os podéis encontrar. Un horario flexible, 4 días de trabajo, un budget de entrenamiento, o sea, un budget de formación, seguro privado y, bueno, algunos otros servicios. ¿Quién de los que está aquí podría decirme qué tienen en común estas cosas que hay aquí? ¿Alguien que no lo sepa? Correcto, sí, es cierto que tienes más tiempo libre. En realidad lo que tienen en común, he puesto cerdito como hint, todos tienen un budget. O sea, las empresas están poniendo un presupuesto para intentar solventar problemas que obviamente no son de presupuesto, sino que son más bien de manera de trabajar, o algunos de ellos son de manera de trabajar. Como bien hemos dicho, hay dos vertientes. Entonces, ¿qué sucede si ponemos el foco solamente en la parte de abajo? Normalmente, como bien acabo de decir, existe lo que se conoce en los procesos de selección como el efecto de la luna de miel, bueno, la resaca de la luna de miel. Cuando tú entras en una empresa y te contratan, lo normal es que estés bastante emocionado, estés muy contento, todo cosas nuevas. Y si antes de entrar tienes una necesidad, como puede ser que soy padre soltero y tengo un hijo y me ofrecen cosas como, por ejemplo, tener un ticket de guardería, obviamente me voy a sentir más tentado sobre ese tipo de ofertas. Es un gancho a la par que un beneficio, ¿no? O sea, está muy bien, no vamos a decir que no, ni lo contrario. La pregunta que yo tengo es, ¿qué pasa en estos 2 años que yo estoy trabajando normalmente en una empresa hasta que me voy? ¿Qué soluciones me ofrece la empresa normalmente en este punto de vista, en mi día a día? Porque todo esto que hemos dicho, lo de trabajar en un entorno colaborativo, en un entorno seguro, en un sitio donde pueda mejorar mis condiciones, ¿dónde se coloca toda esta información? Normalmente está aquí. Y si nos fijamos aquí en la parte social están las relaciones, los supervisores, vamos a decir, los compañeros, ¿no? Y obviamente todo el mundo recuerda esta frase mágica, ¿no? La gente no suele dejar nunca los trabajos, suele dejar en realidad malos managers. Si volvemos a la imagen de antes, lo que estamos realmente visualizando es que lo que la gente suele dejar es el tercer nivel. Ya está claro que los niveles de abajo están bastante bien, entre comillas, y aquí es donde entra Stream Programming. ¿Cómo de alguna manera Stream Programming podría ayudar a resolver estos problemas? Como ya hemos dicho antes, no hay mucha gente que conozca Stream Programming, pero la pregunta es, ¿cuántos de los aquí presentes han oído hablar de Agile? Vale, eso está bien, es justo. Vale, Stream Programming es la raíz de Agile. De hecho, los principios, si buscáis los principios de Agile, son los principios de Stream Programming un poquito modificados. Y Stream Programming fue creado por Ken Beck, igual que JUnit, bueno, igual que TDD y bastantes otras cosas. Y está formado de 5 valores, 14 principios y 12 prácticas. Yo suelo añadir uno más, normalmente, a lo que vienen siendo los valores de Stream Programming. Y ahora explicaré por qué. Y ahora vosotros habréis quedado como diciendo, ¿y este hombre que está aquí, que lleva un rato hablando, por qué leches me está hablando de valores, principios y prácticas? ¿Cómo se relaciona todo esto, no? Vale, normalmente yo suelo decir que los valores se suelen relacionar normalmente mediante nuestros pequeños actos. Quiero decir, si soy una persona que tengo feedback en mi cultura personal, es muy posible que en mi día a día, cuando esté trabajando con alguien, de alguna manera, yo pida feedback. Posiblemente incluso después de esta sesión, yo os pida feedback. Pero la pregunta clave es, ¿cómo relaciono las prácticas, es decir, lo que yo hago en mi día a día, con esos valores? Pues eso se hace mediante los principios. Los principios que veremos más adelante son lo que guía las prácticas que hacemos y pone el foco en lo que nos interesa resolver. Antes de seguir y antes de empezar, esto es un reminder. Si alguien intenta alguna vez aplicar Stream Programming en una organización o en una empresa, siempre recomendaré que esto sea importante. La organización, de alguna manera, debe entender los principios y los valores que tiene Stream Programming. Si no entiende esto, hay muy poco que hacer a posteriori. Porque realmente, aunque todo tenga prácticas, tenga cosas que te hacen ágil de verdad, lo que más importa es que ellos entiendan por qué lo haces y cuáles son las razones que te motivan. Bueno, vamos a pasar directamente a explicar los valores de Stream Programming para las personas que no lo saben. Estos son los valores que tiene Stream Programming: feedback, coraje, comunicación, simplicidad y respeto. Yo suelo añadir pragmatismo y ahora veremos por qué. Voy a empezar en orden de lo que yo considero de prioridad y por qué esto, de alguna manera también, a medida que lo voy definiendo,
os daréis cuenta de que de alguna manera os ayuda a crear un entorno de comunicación en el que podáis tener una colaboración con vuestros compañeros y resolver pues, esos problemas que estábamos hablando antes, de alguna manera. La comunicación es el primero para mí, porque si queremos hablar con alguien o entablar una relación con alguien, necesitamos poder comunicarnos. Por lo tanto, es el primer paso. La comunicación es una de las cosas más importantes y el valor más importante para mí de Stream Programming. Esto también tiene mucho que ver con la ley de Conway, porque depende de cómo nos comuniquemos, pues ya sabéis, los sistemas se forman, por así decirlo. Y esto puede hacer dos cosas, positiva como negativa. Es decir, cuando tenéis un jefe malo y os habla mal, pues ya sabéis qué es lo que suele suceder, ¿no? Normalmente cuando entráis en una sala y preguntáis ¿quién es el gilipollas de la sala? Todo el mundo sabe quién es. Si preguntáis por la persona más inteligente, posiblemente no lo sepan, pero si preguntáis por quién es el gilipollas de la sala, posiblemente sean capaces de identificarlo. Y también es uno de los grandes problemas del software. ¿Qué significa que es uno de los grandes problemas del software? Pues la mayoría de las cosas en realidad que intentamos resolver con software viene dado porque o no hemos entendido el problema o estamos intentando aplicar una solución técnica a algo que es de humanos. Y eso en muchos de los casos suele ser la realidad. ¿Qué cualidades tiene que tener de alguna manera la comunicación? Para mí, obviamente, no violenta es uno de ellos. Tiene que ser empática, asertiva y efectiva. Y estas son cualidades básicas que tiene que tener la comunicación. Si intentas comunicarte con alguien y no tiene estos valores, lo único que va a ser es una conversación redundante, complicada y posiblemente tengamos otro tipo de problemas. El feedback. Feedback es parte de la comunicación, por lo tanto está directamente relacionado con él. Es una manera de obtener, vamos a decir, una posible mejora o poder adaptarnos a un cambio de algo que sucede. Y obviamente es hacerse las preguntas más complicadas. Para eso se necesita coraje, que veremos después. Porque obviamente es muy fácil decir que acepto el feedback o que tengo una cultura de feedback, pero no ser autocrítico conmigo y no aceptar las cosas aunque no me gusten. Las cualidades que para mí tiene que tener el feedback, hay 4 niveles de feedback. Está el primero, que es ser capaz de recibirlo, aunque el feedback que te den sea negativo o malo o no te guste, tener capacidad de filtrarlo y decir, me quedo con esta información y con el resto lo desecho. Obviamente tienes que saber dar muy buen feedback dentro de lo que cabe para mejorar, para que las demás personas puedan mejorar, y tiene que tener las mismas cualidades que hemos visto anteriormente con la comunicación. Tengo que ser capaz de poder actuar yo y las personas a las que doy feedback, del feedback que yo proporciono. Y para mí el último nivel, y posiblemente el más difícil, es tener capacidad de autocrítica, de darte feedback a ti mismo observándote mientras interactúas, lo cual normalmente es bastante difícil porque tienes que estar constantemente observándote. Y bueno, el coraje, que como ya comentaba antes, se necesita para tener conversaciones difíciles, también es para expresar opiniones que con las que a veces hay gente que no esté de acuerdo. Voy a poner un ejemplo real para que se entienda. Actualmente estoy en una empresa nueva, estoy trabajando y estábamos haciendo la semana pasada, estamos haciendo una cata. Y el CTO real, el holding para el que trabajamos, no le gustan las buenas prácticas. La persona que me contrató y que realmente ahora mismo es mi jefe directo, se está jugando el cuello por hacer ese tipo de cosas. Eso es tener coraje. Quiero un equipo de unas características, estoy poniendo toda la carne en el asador expresamente para conseguir algo que me interesa, ¿no? Que me interesa o que necesitamos, por así decirlo. También es, obviamente, tener empatía hacia los demás, porque el coraje es vamos a decir, una parte, un valor muy complicado de tener dependiendo del tipo de persona. Por eso decía antes que todo el mundo en la empresa tiene que entenderlo. Una persona introvertida, una persona que no tenga grandes habilidades de comunicación, en el sentido de son personas que prefieren dialogar menos, este valor, o sea, lo van a tener mucho más complicado. Pero es importante entenderlo, porque es posible que tengas en tu equipo gente así. Tienes que tener la capacidad de observar y decir, bueno, tengo gente que tiene una manera de comunicarse distinta y tengo que tener la capacidad de empatizar y no forzarla a que tenga más coraje del que puede tener, porque realmente tiene que salir de esa persona, ¿no? La simplicidad. Bueno, ¿quién de los que aquí presentes no ha hecho alguna vez código que no necesitaba? Perfecto. Bien, bien, vale. La simplicidad viene a resolver eso. Yo en Gonanide, que casi todo el mundo seguramente conozca, va por esas líneas. Y la idea en realidad es no anticiparnos a cosas que no vamos a necesitar e intentar maximizar el valor que vamos a aportar. Es decir, poner el foco solo en lo que importa. También ayuda de alguna manera a reducir la carga cognitiva. El respeto. Obviamente, respeto por tus compañeros, por el trabajo, por nosotros mismos, por las ideas de nuestros compañeros, y esto requiere una cosa que no está en los valores, pero que es importante conseguir, que es la confianza. La confianza es muy difícil de adquirir y es muy importante. Y por último, pero no por ello menos importante, el pragmatismo.
El pragmatismo es un punto, es cuando tenemos dos ideas, intentamos llegar a un punto intermedio, aunque no estemos del todo de acuerdo. A veces esto es complicado y hay una práctica que yo recomiendo mucho que se llama disagree and commit. Disagree and commit es, bueno, yo no estoy de acuerdo con tu idea, así que lo que voy a hacer va a ser, voy a ceder, no importa lo que yo piense, voy a ir contigo hasta el final, no voy a mencionar nada de lo que yo piense con respecto a esta idea, vamos a conseguirlo juntos. Y si al final del todo no funciona, no pasará nada, no va a haber culpa. Lo que vamos a hacer es observar hacia atrás y ver otras alternativas. Puede ser la que yo iba a proponer o puede ser otra distinta. Y eso de alguna manera también nos ayuda a gestionar el ego, el exceso de ego. Todos tenemos ego, simplemente intentar no tener más ego. Y ahora viene el tema de los principios. Antes de nada, dejarme beber un momento de agua. Los principios. Estos son los principios de Steam Programming. No voy a entrar muy en detalle en todos ellos, pero sí os voy a hablar de la relación que tienen ellos. Aquí podéis ver humanidad, mejora, diversidad, calidad. Vale. ¿Recordáis antes que he dicho que Steam Programming tenía relación con Agile? Humanos antes que procesos, ¿no? O herramientas. Aquí lo tenéis. ¿Cómo se relaciona esto con lo que nosotros queremos hacer? O cómo se relacionan las prácticas con nuestros valores? Economía. Si la empresa no percibe ningún dinero, nosotros no vamos a cobrar nada, ¿no? Entonces, un foco que tenemos que tener como equipo, ¿qué es? La economía. No podemos perder ningún tipo de retorno de inversión y tenemos que conseguir la manera de maximizarlo. Tenemos que ser capaces de encontrar la oportunidad en nuestros errores para poder mejorar lo que vamos a hacer. Si os dais cuenta, todos están relacionados entre ellos. Estas son las guías para poder, de alguna manera, hacer lo que hacemos. Y ahora vamos a hablar sobre las prácticas. Antes de nada, pequeño disclaimer. Nada de lo que yo vengo a deciros aquí tiene intención de venderos que hagáis ninguna de las prácticas que yo voy a mencionar en vuestro trabajo, ni quiere decir que ninguna de las prácticas que yo voy a mencionar sean las mejores o sean de ningún tipo distintas a las que podéis tener en vuestro equipo. Estas son las prácticas que tiene Steam Programming. He cambiado algunas, ¿vale? Está Pair Programming, Test Driven Development, que debería ser Test First Development, pero bueno, lo hemos cambiado. Continuous Delivery, Small Release, etc. Me gusta mucho este de aquí, 40 horas a la semana. Eso es lo que quiere decir es que no, dentro de las prácticas de Steam Programming no se contempla el hacer horas extra. Y eso es porque todos respetamos nuestro trabajo y todos nos respetamos a nosotros mismos. Y eso es una de las cosas que creo que es clave y de las cosas que estaban hablando anteriormente. Vamos a hablar sobre las prácticas. Pair Programming. Empecemos por esta práctica que es una de las más complicadas. Como podéis ver abajo, tenéis los valores que refleja. Para poder hacer Pair Programming tienes que tener una buena comunicación. ¿Por qué? Porque tienes que ser capaz de decir qué quieres hacer a tu compañero. Ahora explicaré qué es Pair Programming. Tienes que tener coraje para poder rebatir argumentos y tener respeto sin herir a nadie y tener una buena comunicación efectiva. Y tienes que ser capaz de aceptar feedback. Si no tienes ninguno de estos valores, es imposible que puedas hacer Pair Programming. ¿Qué es Pair Programming? Bueno, Pair Programming es una práctica donde dos personas trabajan en el mismo problema y intentan resolverlo en conjunto. Ojo, mucha gente se juntará en una reunión e intentará resolver un problema y eso no tiene por qué ser pairing, ¿vale? O sea, yo he ido a muchas empresas y he preguntado, ¿hacéis pairing? Y siempre te suelen decir, sí, para resolver un problema. Ya, no es pairing. O sea, estáis juntando para resolver un problema, pero eso no es pairing en sí. El pairing tiene una regla de oro. La regla de oro es sencilla. Antes de que una idea pase de tu cabeza al teclado, tiene que pasar por las manos de otra persona. Si no, no estamos haciendo pairing. Hay varias maneras de hacer pairing. Está el ping-pong, el driver navigator. El ping-pong básicamente es yo escribo un test que falle, ¿vale? Mi compañero coge ese test que falla. Normalmente esto es difícil de implementar en producción, ¿vale? Porque no deja tu código en un estado de despliegue, ¿vale? Entonces lo que haces es creo un test, el test falla, ese test que está fallando se lo paso a mi compañero con un commit. Mi compañero coge, o mi compañera coge ese commit, lo intenta pasar a verde, crea un test que falla, lo vuelve a comitear, me pasa la pelota y yo hago ese test pasar. Luego está el más común, que es el driver navigator. Básicamente tenemos a alguien en el teclado escribiendo, intentando pensar lo que quiere hacer, y el navigator, que lo que hace es tiene una vista más de pájaro e intenta guiar hacia dónde debe ir el driver. Y estos dos que he puesto aquí son bastante comunes para el proceso de onboarding. ¿Qué quiere decir esto? El tourist guy es, yo cojo y me siento con mi compañero que acaba de llegar, no tiene ningún contexto de la empresa, lo que hago es le doy una vuelta por toda la aplicación, viene conmigo, yo intento explicarle todas las cosas, intentamos a lo mejor atacar alguna tarea chiquitita que se pueda ver, pero el concepto en realidad no es que esa persona esté hands-on, es decir, haciendo cosas, sino que esté de observador. El backseat driver es cuando ya llevas unas semanas haciendo onboarding y ya quieres que la persona pues empiece a tomar
pues, más decisiones o simplemente a accionar cosas. Para eso lo que haces es, tú te pones de navigator, te pones un poco más de distancia, por así decirlo, y le dejas a la persona pensar. Y dejas que esa persona pues, te vaya expresando qué es lo que quiere hacer. Tú simplemente le vas dando guías y hints de hacia dónde quieres que vaya. Es bastante útil y bastante recomendable si alguna vez... Bueno, hay muchísimas más maneras de hacer pairing, estas son solo algunas de ellas, ¿vale? Algunos de los beneficios de pair programming, pues bueno, básicamente ciclos de feedback bastante corto, porque la persona que tienes a tu lado te va a decir, hey, te falta un punto y coma, o esto no va a ningún lado. También te ayuda a reducir los hilos. ¿Qué significa eso? Pues que si hay dos personas trabajando en la misma tarea y una persona de alguna manera sabe de una cosa y yo trabajo con él, es muy posible que en ese mismo esfuerzo yo esté aprendiendo de lo que yo no sé, ¿vale? Te ayuda a tener mucho más foco, lo cual también tiene vamos a decir, su lado malo, y estás haciendo el review del código mientras estás programando. En vez de tener que hacer la típica pull request code review, que veremos después, lo haces en el momento. Y eso también te ayuda a tener el concepto de código o, vamos a decir, responsabilidad del código compartida. Algunos de los antipatrones más comunes son estos. Hemos dicho antes que la comunicación es importante, ¿no? Si yo tengo un compañero de pairing que está callado y no me dice nada, obviamente la comunicación no es buena, ¿no? Pues obviamente es un antipatrón bastante claro. Y para mí tampoco está respetando mi tiempo. Si tengo una persona que está de driver y está trabajando solo y está haciendo las cosas sin hablar y sin decir nada, tampoco está respetándome, porque no tiene una comunicación, no está respetando el trabajo que estamos haciendo en conjunto, que hemos acordado en hacer, y obviamente no hay feedback, porque lo está haciendo solo. Si estoy mirando el móvil, obviamente, mientras la otra persona trabaja, obviamente pues no hay comunicación, no hay coraje, etc. Hay bastantes de estas. No voy a entrar en todos ellos, pero os podéis hacer una idea. Hay muchos más antipatrones a la hora de hacer pairing. Por eso decía que el pairing es tan complicado. Porque es muy difícil que alguien no caiga en esto en algún momento y tienes que ser muy consciente de lo que estás haciendo y de por qué lo estás haciendo. Vale, ¿cómo se suele trabajar en pairing en la vida real? Pues se suele utilizar lo que se conoce como la matriz de rotación. Esta matriz de rotación es una matriz donde, por ejemplo, Lisa está haciendo pairing con Aisa, ¿vale? Y llevan seis rotaciones juntos. Hablaremos de qué son las rotaciones un poquito más después, ¿vale? Y sabemos que ahora mismo Cameron está trabajando con Lynn y llevan 6. Esta matriz de rotación también nos dice quién es el ancla. ¿Qué significa? Que esta persona ha empezado con la tarea, lleva más tiempo y está haciendo la transferencia de conocimiento de lo que sabe de esta iteración, porque hay rotaciones, como bien he dicho antes, se lo está transfiriendo a Isa. Y posiblemente, si esta tarea no se termina, Aisa será la siguiente vez el ancla. Y se quedará con la tarea ella. Y tendrá que transferir el conocimiento a la persona que venga después. ¿Qué ayuda a eso? No es un siglo. Si Lisa se pone mala, ¿qué pasa? Aisa puede continuar. Si Aisa se pone mala, ¿qué pasa? Lisa puede continuar. Si las dos se pusieran malas, posiblemente alguien antes que Lisa, si la tarea ha durado mucho, también se tendrá el contexto suficiente. Y si no, si lo hacemos TD, pues bueno, ya podemos mirar los test y hacer más cosas. Esto es bastante interesante porque aquí también se ven antipatrones o problemas que puede tener el equipo. Ahí hay un 3. Todos tienen 6. Algunos han estado haciendo trabajo solo, todos han estado tres veces haciendo mob, pero aquí solo hay personas que han hecho pairing 3 veces. Eso es un claro indicativo de que algo sucede, normalmente, no siempre. Y es una razón para indagar. Por eso esta matriz es bastante útil y es normalmente cómo se trabaja. Normalmente la gente que trabaja con, vamos a decir, con pull request suele trabajar así. ¿Cuántos de los que están aquí conocen cómo funciona la gestión de procesos de una CPU? Vale, es más difícil. Bien. Lo decía porque normalmente lo que suele suceder con esto es algo tal que así. Acabáis teniendo un montón de yield time, o sea, de tiempo que está a espera, mientras alguien está trabajando en un equipo, en un ticket. Es decir, Emma empieza a trabajar en un equipo, luego tiene una reunión, le pide a Luca que por favor le revise el código, Luca está haciendo su ticket, hasta que no tiene un tiempo de descanso no vuelve a revisar su ticket, por lo tanto él tiene meeting, tiene otra situación, tiene otra cosa, hasta que puede revisar la tarea y hay muchísimo tiempo muerto en esta tarea. Y esto es normalmente como realmente suele funcionar. La gente suele pensar que estás haciendo 2 tareas en paralelo, pero la realidad es que no estás haciendo 2 tareas en paralelo. Porque hay que recordar que para que Luca coja el contexto de Emma, Luca tiene que parar su tarea, coger el contexto de la tarea que está intentando hacer Emma, entender qué intenta resolver, revisar el código y después darle feedback. Durante todo ese tiempo, posiblemente Emma estará con otra tarea, haciendo otra cosa totalmente distinta, y para el tiempo que yo le dé feedback, ella tendrá que dejar la tarea que acaba de empezar, olvidar todo el contexto que tenía,
coger el feedback que le ha dado, volver a ponérselo aquí y recordarlo. Y eso, obviamente, es un problema. Es un problema de gestión de tiempo y es un problema de gestión de recursos de nosotros mismos. ¿Cómo es normalmente con el pairing? Voy a poner un ejemplo real para que se entienda. Yo soy el coche verde, por decir algo. Y Joseda, que está en el público, es el coche azul. Joseda y yo empezamos el lunes y vamos a trabajar una tarea. Así que este lunes, Joseda y yo cogemos la tarea, empezamos a trabajarla, nadie antes de nosotros ha trabajado en ella, empezamos a verla y vemos que el miércoles no vamos a terminar. Entonces, el miércoles, cuando sucede la rotación, nuestros compañeros de la otra PER han terminado su tarea y el miércoles que vamos a rotar, decimos, alguien tiene que ser el ancla técnica. Yo me quedo de ancla técnica. Entonces, yo cojo a la persona que está en el otro PER, que se va a unir a esta tarea, y le doy todo el contexto que tengo sobre la tarea. Cuando eso sucede, lo que acabo de hacer es la transferencia de conocimiento. Si ahora yo me voy, no pasa nada. Hay alguien que puede continuar, sabe lo que se ha hecho hasta ahora. Aparte de eso, Joseda también estaría ahí, por si pasase algo, para poder dar soporte. Esto ayuda a gestionar el riesgo que hay en la empresa. Y obviamente reduce la carga cognitiva. ¿Por qué se utilizan pull requests normalmente? ¿Quién sabría responder a esto? Vale. ¿Nadie sabría responder? ¿No? Vale. Las pull requests existen porque el señor Linus Torvalds, que era uno de los manteners de la kernel de Linux y el creador de Git, tenía que de alguna manera gestionar que la calidad del código de la kernel de Linux fuera estándar. Y para eso ese caballero creó las pull requests. Básicamente cogió y dijo, voy a hacer un proceso donde todo el mundo que vaya a intentar añadir código a la kernel de Linux pase por una revisión mía. Es decir, hacer un cuello de botella. Esa era la intención de Linus Torvalds a la hora de hacer pull requests. Así que recordar que a la hora que utilicemos pull requests en nuestras empresas, en realidad lo estamos haciendo a lo mejor no para resolver un problema, sino porque viene dado de algo que hemos heredado pensando que era la manera de trabajar. Eso, para quien le interese, hay temas de hablar. Y esto nos mueve a dos conceptos de trabajo distintos. El modelo de factoría, donde yo hago una tarea y la calidad se encarga a otro, o se la paso a un compañero para... Yo soy front, yo hago mi tarea de front, él es back, hace su tarea de back, y luego en algún momento pues juntamos las cosas y esto funciona, ¿no? Y es un modelo en el que no estamos trabajando como equipo. Normalmente yo soy bastante más partidario de un modelo como en una piragua. En una piragua, ¿qué sucede si alguien rema en dirección contraria? Empiezas a dar vueltas. Y es más o menos lo que realmente suele suceder. Si yo tengo que sacar un producto y el producto es el mismo y necesito que el backend y el frontend funcione, pues muy posiblemente me interesa que los dos salgan en simultáneo y que los dos trabajen en paralelo, ¿no? No tiene mucho sentido que el frontend termine primero, pero nadie puede usarlo, o que el backend termine primero y nadie pueda usarlo, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, ¿cuándo puede tener sentido utilizar pull requests? Pues bueno, en proyectos de open source tiene sentido utilizar pull requests. Cuando hay diferentes time zones y tengo que trabajar con compañeros que están en zonas horarias totalmente distintas, también. Hay un concepto que es ship it, show it, ask, que es básicamente yo hago el delivery de la funcionalidad, lo subo, creo una pull request o una merge request, se la comparto a mis compañeros y le enseño qué he hecho. Eso puede tener sentido, pero en realidad puedes perfectamente hacer eso sin necesidad de una pull request. Es decir, tú puedes coger los hashes del commit, decirle de aquí a aquí, revisar, estos son los commits que han hecho el cambio y lo podemos hacer sin necesidad de pull request. Pero si alguien lo quiere, es una herramienta también que se usa. Bueno, ¿cuáles son los puntos débiles del pair programming? Porque no todo es bonito. Obviamente tiene muchísimo foco. ¿Cuál es su problemática? Te cansa horrores. Acabas exhausto al final del día. Acabas con dolor de cabeza, acabas reventado. Por eso suele recomendar que para hacer pair programming se hagan técnicas de gestión de tiempo. El método de Pomodoro, otras técnicas. Y obviamente requiere bastante comunicación por parte de todo el mundo, así que si no tienes buenas habilidades de comunicación, no se suele recomendar hacer pair programming. Aunque, si quieres introducir cualquiera de las otras prácticas que vamos a ver a posteriori, es posiblemente, a veces, la mejor herramienta para introducirlas en el equipo. Test Driven Development. Requiere comunicación, porque obviamente necesito saber expresar lo que quiero en el código. Requiere simplicidad, porque básicamente voy a hacer el mínimo código posible para que el test pase. Y obviamente feedback, porque lo que quiero es que me diga si esto está bien funcionando o no funcionando. O sea, quiero que cuando ejecute un test me diga, ¿funciona o no? ¿Cuántos de los aquí presentes conocen Test Driven Development o lo han utilizado? Joder, qué bien. La verdad es que nunca se suele ver tanta gente que haya hecho TDD. Entonces, pues bueno, explicar esta parte. Este es el ciclo de TDD, donde se suele empezar con un test que falla. Se suele hacer que el test falle por la razón correcta. Después de que el test, ese commit que se encuentra ahí, está por dos razones. Para la gente que está aprendiendo TDD, suelo recomendar ese commit, ya que te va a forzar a saber en qué parte del ciclo estás.
Y también lo suelo recomendar para la gente que haga ping-pong, pero no es algo que recomiende para producción, ¿vale? El cómic que está ahí. Así que hacemos el test que falle por la razón correcta, después escribimos el mínimo código posible para que el test pase, hacemos que el test pase, guardamos la partida como en cualquier videojuego y hacemos la fase de refactor. ¿Quién conoce la regla del Boy Scout o del Scout? Perfecto. Este es el mejor momento de hacer la regla del Boy Scout, en realidad. Es cuando estás mirando, miro para atrás, miro mi código de test, miro mi código de producción, veo algo que necesite abstraer, veo algo que se esté repitiendo que tenga sentido quitar y arreglar. Es ahora el momento. Esto está metido en un ciclo. Si nos damos cuenta después de esto, volvemos a hacer que los tests pasen, guardamos los cambios que hayamos hecho y empezamos el ciclo de nuevo. ¿Cuál es la idea detrás de TDD? La idea detrás de TDD es hacer un hábito que nos haga más fácil saber cuál es nuestro proceso de desarrollo. Ni más ni menos. Es hacer algo que para nosotros a veces pensamos que es muy complicado, lo más fácil posible. Luego está hacer test, ATDD o test de aceptación, donde lo que intentamos hacer es intentar ver cómo se crea el sistema y luego hacer test más pequeños que nos vayan guiando el desarrollo. No voy a entrar muy en detalle en esto. ¿Cuáles son algunos de los beneficios directos y no directos de TDD? Pues simplifica la carga cognitiva, porque básicamente yo solo tengo que pensar en el próximo test que voy a hacer. No me importa el resto del código porque todavía no lo estoy implementando. Así que ahora mismo eso no es un problema que yo tenga ahora, es para el Manu del futuro. Me da seguridad porque tengo tests que básicamente se van a ejecutar de forma automática y me van a decir si lo que estoy haciendo está bien o mal. Obviamente, si sabes diseñar, y esto es importante, si sabes partes de diseño de software, sí que te es útil para poder diseñar, pero tienes que saber diseñar, lo cual es un requisito. Entonces no es digamos un beneficio directo de TDD. Y ayuda de alguna manera a tener lo que se conoce como sustainable pace, que es un flujo de trabajo sostenible. Esto es porque normalmente al código le da una propiedad, que es la testabilidad, y esa testabilidad de alguna manera también tiene relación con la mantenibilidad del código. Si un código es testable, obviamente normalmente suele ser más mantenible, que no quiere decir que siempre sea así. Es decir, puedes hacer Spaghetti Western y hacer TDD. Uno no está directamente relacionado con el otro. Es raro, pero si te saltas toda la fase de refactoring, no significa que estés haciendo bien TDD, pero es posible. Y bueno, ¿qué suele suceder normalmente cuando empiezas con un proyecto sin test o con test después? Pues que empieza súper genial, ¡guau, qué rápido voy! Porque me conozco el framework, voy a toda leche, pasan 3 horas en el rocódromo y ahí sueles acabar como en la derecha. Porque me iba tan rápido, iba tan bien, que normalmente pues acabas exhausto y no puedes. Y eso es lo que estaba refiriéndome antes con el ritmo sostenible. Tú en un momento tienes que hacer un cambio en el cual es tan difícil hacer el cambio que te va a costar tanto que es posible que tengas que reescribir lo que estás haciendo porque ya no se puede mantener con facilidad. Y normalmente cuando intentas hacer tu trabajo de manera profesional, lo que sueles pensar es en la gente que lo hace de manera profesional. Es decir, si estamos viendo a gente que escala, ¿cómo lo hacen los profesionales? Normalmente pues son 2 compañeros, uno hace contrapeso del otro, tienes el casco, tienes el arnés de seguridad. Obviamente, si me estoy jugando la vida, quiero hacerlo así. Y básicamente este es el símil entre pair programming y TDD. Tienes tus tests, que serían cada uno de los puntos que estás poniendo, y tienes tu pair que te está haciendo el contrapeso. Y se está asegurando de que no te caigas. Esto es un claro ejemplo de lo que yo suelo decir, intentar hacer nuestro trabajo de manera profesional o segura, para la empresa y para nosotros mismos, en realidad. Obviamente, el trade-off que tiene TDD es la curva de aprendizaje. Es una curva bastante grande, posiblemente de las curvas más grandes que haya en el software, sin lugar a dudas. Y lleva mucho tiempo poder decir, o no decir, porque no es decir, sino poder sentirte que eres proficient, no sé cómo decirlo en castellano, perdón, eficiente haciendo TDD. Gracias. Vamos a pasar al diseño iterativo incremental. Perfecto. He juntado este concepto porque no es una de las prácticas de Team Programming, pero es bastante importante. Requiere de comunicación, requiere de simplicidad, requiere de feedback y de respeto. Y ahora veremos por qué. ¿Qué es el diseño iterativo incremental? Vamos a empezar definiendo qué es incremental. Aquí tenemos al señor Jeff Patton, que es una de las personas que creó el diseño iterativo incremental, y nos hace la descripción de que para hacer un incremento, pues lo que hacemos realmente es creamos una forma completa y la vamos uniendo. Este ejemplo para mí se ve bastante claro cuando tenemos el ejemplo que he utilizado antes de frontend y backend. El número 1 es frontend, que acaba de terminar su funcionalidad. El número 2 es backend, que ha añadido su trocito de funcionalidad aquí. Y el número 3 es cuando frontend y backend se juntan. Hasta el número 3 no tengo la funcionalidad entera.
Antes tenía un frontend muy bonito, luego tenía un backend que estaba funcionando también y el frontend a su manera, pero no se comunicaban entre sí. Y por fin tengo una funcionalidad final. Luego tienes el concepto de iterativo. Iterativo es empezar haciendo un esbozo y que ese esbozo de alguna manera vaya tomando forma hacia lo que quiero resolver al final. Básicamente es ir mejorando la calidad a medida que voy haciendo iteraciones. Si juntásemos estas dos, lo que obtenemos en realidad es un feedback loop donde lo que intentas hacer es inspeccionar y adaptar. Primero, ¿qué es lo más importante que haga? Si estoy haciendo el cuadro de la Mona Lisa, posiblemente es el busto. No tiene mucho sentido que me centre en la parte de la parte de atrás de la Mona Lisa, ¿que no? Pues lo primero que voy a hacer es identificar qué es lo que tengo que poner el foco. Voy a hacer ese foco, voy a hacer el esbozo y voy a empezar a trabajar de manera iterativa sobre eso. Cuando lo tenga medianamente preparado y luego ya entregado, cojo el siguiente punto que tiene más sentido. ¿Cuál sería? El resto del torso, ¿no? Sigue sin tener sentido que coja la parte de atrás. Y así sucesivamente hasta que finalmente termino la Mona Lisa. Esto es una manera de hacer el slicing y que tiene, bueno, de alguna manera en mi cabeza sentido. Y bueno, básicamente algunos de los beneficios que tiene el hacer el diseño iterativo incremental pues son el hacer el delivery de cosas más pequeñas, obtener feedback de las cosas que voy entregando y saber si hacia dónde voy es el sitio correcto. Una de las cosas que también ayuda mucho es al sentimiento de haber completado cosas. Cuando estás trabajando y estás en ese efecto de burnout, recordad que seguimos hablando en el contexto del burnout, yo ahora me siento mejor porque entrego cosas que aportan valor. Porque la gente con la que trabajo puede utilizar lo que hago. Entonces, de alguna manera, eso me hace sentir mejor. Y esto es más o menos lo que estaba diciendo antes, pero en otro dibujo. Cuando hacemos una funcionalidad con un slicing vertical, estoy intentando hacer una funcionalidad que tenga la parte del frontend, la parte del backend y la parte de la persistencia. Mientras que si lo que intento hacer es un slicing horizontal, es decir, la parte iterativa que decía antes, yo pondré un equipo a hacer el frontend, pondré un equipo a hacer el backend y se encargará de las dos cosas, de la lógica de servicio y de la lógica de persistencia. Obviamente, esto no significa que esté mal, significa que a la hora de desplegar una funcionalidad, tú vas a tardar más y hasta que no se junten estas partes, es posible que te encuentres problemas en el camino. Problemas que así no te encontrarías, porque te los estarías encontrando mientras lo haces. Hay una frase que me gusta mucho y que no recuerdo si he puesto en la slide, pero bueno. Así es como suele acabar cuando haces un diseño iterativo incremental mal. Quieres arreglar esto y acaba así. Más o menos es un poco descriptivo, lo he puesto porque creo que refleja bastante bien cómo se suele hacer el slicing. Y eso, o lo que yo comentaba antes, tiene relación con una frase que voy a decir después, así que no voy a hacer el spoiler y lo diré ahora. Continuous Delivery y Continuous Deployment. Vale. ¿Cuántos de los que estáis aquí hacéis Continuous Delivery y Continuous Deployment? Ok. Después de este punto, me decís si hacemos Continuous Delivery y Continuous Deployment. ¿Vale? Ahora veremos. Esto es lo que yo quería comentar antes. Si duele, hazlo más veces. Es el mismo ejemplo con el slicing, es el mismo ejemplo con juntar las cosas, es el mismo ejemplo con TDD. Esto es una matriz que está muy guay, que a mí me gustó mucho. Es una frase que le he atribuido a Martin Fowler, perdón, pero no es Martin Fowler el que la dice, está en su blog. Pero, de hecho, no sé si lo dice Dave Farley o quién lo dice concretamente, pero bueno, básicamente me gusta mucho porque lo que quiere decir es, si tardo mucho en desplegar algo, quiero hacerlo más veces. Porque cuanto más veces lo haga, más veces encontraré mejoras a hacer. Y más fácil me será mejorar el proceso. Y eso tiene que ver también con el slicing que estaba haciendo antes. Si tardo mucho en juntar dos sistemas, posiblemente tenga más problemas. Y ahora volviendo a lo que sería Continuous Delivery. ¿Cuál es la definición de Continuous Delivery? Pues para mí, Continuous Delivery es tener la capacidad, no voy a leer lo que está en las slides, así que podéis leerlo si queréis, pero para mí Continuous Delivery básicamente es tener la capacidad de separar el publicar una funcionalidad para que los usuarios finales lo puedan utilizar del concepto de unir el código o desplegar el código a producción. Son dos conceptos totalmente distintos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Yo puedo subir mi código a producción, pero puede ser que ese código no lo usen los usuarios finales. No hasta que yo decida cuándo lo van a usar. ¿Vale? Eso es básicamente lo que vendría a ser Continuous Delivery, tener la capacidad de hacerlo. Lo importante de eso es, obviamente, intentar hacerlo de manera sostenible, rápido, ágil, etc. Y bueno, Continuous Integration, obviamente, es la otra contraparte, que es poder desplegar tu código y juntarlo lo antes posible. Ahora la pregunta que os hago es, ¿todos hacéis la separación entre Continuous Delivery y Continuous Integration o cuando hacéis despliegue estáis desplegando el código y liberando la funcionalidad? Es decir, los usuarios finales lo utilizan. Vale. Por eso cuando siempre pregunto si alguien hace Continuous Delivery y Continuous Integration, mucha gente levanta la mano, pero en realidad la mayoría de la gente suele hacer Continuous Integration atado.
normalmente. ¿Cuáles son los beneficios de tener CI/CD? ¿Vale? Pues los beneficios son, primero, tener un constante flujo de despliegues, con facilidad. Esto lo puedes tener solo con CI, sin problema. Poder hacer delivery de valor. Esto normalmente se le atribuye al CD. ¿Por qué? Porque puedo determinar cuándo quiero hacer el release de algo y si algo no funciona puedo revertirlo sin ningún tipo de problema. Hablaré después cómo sería esto. Reduce el riesgo de conflicto en los cambios. ¿Por qué? Porque si yo voy mergeando mis cambios constantemente, yo no tendré problemas de merge con nadie, porque estoy uniendo los cambios constantemente. Es muy poco probable que en un commit de 10 líneas tenga conflicto con un compañero que ha hecho commit de 10 líneas en otro fichero casi seguro. También es importante el slicing, en lo que hablábamos antes, para que no haya colisión de tareas, pero bueno, eso es otra cosa. Tener un safety harness, que básicamente es tener un arnés de seguridad que nos va a asegurar que antes de hacer un despliegue va a pasar unas pipelines, va a pasar unos tests, va a pasar un control de calidad automático que no va a ser manual. ¿Qué sucede? Esto me da seguridad. Eso me da tranquilidad. Eso me da la sensación de que lo que entrego aporta valor. Por eso normalmente se le atribuye a Continuous Delivery y Continuous Integration muchos valores. O sea, mucho valor a una empresa. ¿Qué sucede si no tengo Continuous Delivery en un proyecto? Esto también es de Alfred Artiles. Y lo que suele suceder es, si yo no tengo despliegue automático, tardo más en hacer despliegue, por lo tanto, mis cambios normalmente van a ser más grandes. Si mis cambios son más grandes, los cambios son más complejos. Si los cambios son más complejos, es muy posible que falle algo. Si falla algo, volvemos a tener que estar con el gorro de bombero, arreglar los problemas. Por lo tanto, me quemo más, programo menos porque estoy arreglando los problemas, despliego menos. Otra vez volvemos a un círculo vicioso solo por no tener una herramienta que nos puede ayudar. ¿Qué sucede si lo tenemos? Si lo tenemos es lo contrario. Normalmente, y está demostrado empíricamente, tenemos cambios más pequeños, lo cual genera menor complejidad, menores errores, más programación, más funcionalidades y, en realidad, más despliegues. Obviamente, eso no significa que la empresa necesite más despliegues. Eso es otro tema. Si queréis, luego podemos hablar de eso. Vale, sugerencias que suelo hacer con CI/CD. Suelo sugerir utilizar Trunk-Based Development, pero no es algo que diga que tiene que ser o no tiene que ser. Trunk-Based Development realmente es hacer CI/CD más fácil porque te obliga a implementar feature flags y te obliga de alguna manera a tener esa separación entre desplegar vamos a decir, publicar una funcionalidad y desplegar el código. Pero, aparte de eso, también te ayuda a otras cosas, como no tener miedo a comitear en máster y que todo el código vaya a ir a producción, lo cual normalmente suele ser bastante arriesgado para una persona que no está acostumbrado. De hecho, lo primero que te suele pasar cuando alguien no hace Trunk-Based Development y llega a un proyecto con Trunk-Based Development es que no comitean o te siguen sacando ramas y dices, ¿qué pasa? Hasta que te das cuenta de que realmente lo que sucede es que hay miedo. Bueno, las feature flags, en realidad lo que son, no son ni más ni menos que if, que van a permitirnos mediante un servicio externo activar o desactivar funcionalidades. ¿Y eso qué es lo que nos permite? Yo subo esta funcionalidad, no funciona, la apago, no pasa nada. Tengo un bug en producción, lo apago, no pasa nada. Esa funcionalidad no se ve, yo estoy seguro, todo el mundo está seguro. Lo mejor de todo es, no tengo que hacer ningún despliegue. Por lo tanto, el tiempo de despliegue me lo he quitado, no he tenido que hacer un cambio en el código, a no ser que haya corrido migraciones, que haya intervenido datos o persistencia o otro tipo de servicios. Para esos casos hay otras estrategias. De todas formas, también suelo recomendar mucho lo que viene siendo que se utilicen playbooks y postmortems. Playbooks para cuando un incidente sucede, saber cómo tener que interactuar y resolverlo. Y postmortem, que si no lo habéis visto, hay una charla que hemos dado, no sé si está subida, pero hace no mucho se dio una charla sobre postmortem en Navidad, aquí, que básicamente es una especie de... Se suele utilizar una reunión en la cual tiene una estructura y la idea es identificar cómo no volver a repetir ese mismo problema la próxima vez que suceda. Ese es el objetivo del postmortem. Es decir, hemos tenido un incidente, hemos tenido que venir todos aquí a apagar el fuego. ¿Cómo podemos hacer que esto no se repita? Por favor. Y, por favor, tener observabilidad. Observabilidad es una manera de cambiar de modo pasivo a modo activo, perdón. Es decir, que alguien me llame por teléfono y me diga, hey, ¿tienes un bug? A tú ser consciente, porque tu sistema falla, de que tienes bugs con alertas, etcétera, y también saber dónde están fallando las cosas. Conclusiones. Estos son los problemas con los que yo partía al principio, ¿vale? Me gustaría que vosotros pensaseis si más o menos con Stream Programming hemos resuelto estos. Estos problemas a mí me funcionaron bastante, porque cuando yo estaba trabajando en esta empresa, yo tuve que hacer esa caché, implementar esa caché, estuve un mes
nada más salir afuera yo no podía integrar mis cambios, mis compañeros seguían haciendo cómic, yo tenía que rebasearme sus cambios y comprobar que nada se había roto. O sea, en mi día a día había mucho dolor. Hay mucha gente que todavía a día de hoy sigue trabajando así y sigue teniendo mucho dolor. La pregunta es, ¿con Steam Programming hemos resuelto esos problemas que suelen suceder en nuestro día a día, que son cotidianos, que de alguna manera no sabemos cómo solventar y están ahí? ¿Alguien cree que sí, que no? Bueno, lo dejo pregunta abierta. Mi conclusión, mi percepción es que sí. Hasta donde yo lo he podido aplicar siempre me ha funcionado muy bien y ahora viene donde viene Matrix y te dice, te dejo las dos píldoras, la píldora azul y la píldora roja. Tenéis que elegir qué queréis utilizar. Si lo que yo os he dicho cuadra con lo que vosotros queréis hacer y lo queréis utilizar y no sabéis cómo o os gustaría aprender cómo, podéis preguntar, podéis hablar. Y si no, podéis ignorar todo lo que os he dicho y simplemente seguir siendo tan felices con vuestras vidas que aquí no pasa nada, ¿sabes? Y antes de nada me gustaría concluir con una frase de Ken Beck, que, como he dicho antes, es el creador de Steam Programming, que dice que no es un gran programador, es un programador con grandes hábitos. La mayoría de todas las cosas que he comentado no son ni más ni menos que meros hábitos del día a día, que tú vas aplicando hasta el punto incluso que llega a hacer tu trabajo aburrido, entre comillas, porque ya sabes lo que vas a hacer y siempre va a ser repetitivo, pero lo bueno que tiene es que a mí me da seguridad y tranquilidad. Algunos recursos que recomiendo, si os interesa: el libro de Steam Programming Explained, el de Pragmatic Programming creo que es un gran libro, el de Software Craftsmanship, también lo suelo recomendar bastante, sobre el profesionalismo. Esta charla de Sandro Mancuso explica bastante bien el concepto de outside in y inside out, que yo no lo, bueno, inside out que no existe en sí, pero que yo lo he explicado anteriormente. Y si alguien quiere un dibujo gráfico de cómo funcionaría, él es capaz de hacerlo ahí. Aquí estábamos hablando antes sobre el tema de los code reviews y cómo mataban el throughput. Pues esta charla precisamente habla de eso. Si alguien está interesado en saber más sobre por qué las pull requests pueden mejorar, aquí tienes una charla. Estas son las charlas que comentaba antes de Irene M. Morgado, que creo que la verdad aportan mucho. Si alguien se las quiere ver, a mí me gustaron muchísimo y las recomiendo sin lugar a dudas. The Programmer's Brain os ayudará a entender cómo vuestro cerebro funciona. Sobre todo, hay un trozo en una de las páginas del libro, me gustó del principio, que me puso un ejemplo en Java y mi cabeza leyó el código y en mi cabeza compilaba, como quien dice, pero había typos en todo el trozo del código. Y mi cabeza era incapaz de saber que había typos, porque mi cabeza había compilado, era el típico main con un system out, y tú te quedabas como, sí, esto está bien, ¿no? Y luego te das cuenta de que no es así. Y es porque nuestro cerebro funciona por patrones. Entonces, este libro está muy bien para entender cómo nosotros pensamos. Luego, comunicación no violenta, también muy recomendado. El de piensa rápido, piensa despacio, también está bastante bien. Si trabajáis en tema de dar feedback o queréis saber cómo dar feedback, bueno, y si trabajáis en organizaciones que pueden ser disfuncionales, también saber cómo funcionan las 5 disfunciones de los equipos. Coaching Habits está bastante bien y Radical Candor también. Si os mola el tema de TDD y os mola aprender, hace no mucho publiqué un Learning Through Katas, por así decirlo, donde básicamente publiqué cómo aprender TDD mediante katas, donde están todas las katas a hacer, las cosas que se van a trabajar en cada uno de los niveles, y está fraccionado en niveles de forma que puedas ir de manera menos difícil a más difícil practicando cada una de ellas. Obviamente, venir a comunidades como esta, o como la Software de Murcia, para venir a eventos en los que podáis seguir formando y creciendo como profesionales. Y básicamente eso es todo. Es decir, no me he presentado antes, como he dicho antes, pero si queréis buscarme o preguntarme cualquier cosa en cualquier momento, soy una persona bastante cercana, así que preguntarme lo que os dé la gana, yo os intentaré responder. ¿Alguna pregunta, duda, algo que os gustaría saber? Hola, ¿soy yo? Sí. Vale, yo esto lo he escuchado más de una vez, ¿vale? Lo he visto aplicado en pocos sitios, en mi empresa lo estamos intentando y mi pregunta es, cuando tú tienes que hablarle a un VP, a un tío de producto, al CTO, es decir, management, que va a poner a dos tíos a hacer lo mismo, sí. que en parte es como ellos ven esto, no que lo sea, ojo, sino que es la visión que ellos tienen. ¿Cómo los convences? Porque es lo que, vamos, a mí es lo que más me cuesta, a mí ya mucho más de aquí, digo, intentarlo. Decir mañana a vuestro jefe, oye, me voy a poner con este y vamos a tener que mantener los dos a la vez. A ver qué os dice. Vale,
Muy buena pregunta. Hay varias maneras de hacerlo. Primero te recomendaría el libro de Pair Programming Explained, que es amarillo. Si no lo encuentras, luego te lo paso. En él hay datos empíricos, donde literalmente aparecen cifras de por qué mejora. Y luego, si no te es suficiente, que seguramente, muy posiblemente no te sea, lo que yo suelo utilizar son los problemas que hay en el día a día. Voy a ponerte un ejemplo real. Actualmente, en la empresa que estoy actualmente, no hacen pairing todavía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Alguien se va de vacaciones y la tarea se queda ahí y nadie sabe qué sucede. Bueno, ¿y esta tarea cuándo se va a coger? Cuando vuelva, ¿vale? ¿Y cómo lo resolvemos? Eso está parando el flujo de desarrollo. Cada vez que ese tipo de situaciones suceden, yo empujo al equipo. No intento empujar al VP, porque una de las cosas, y esto ya lo tenía preparado porque imaginaba que esto sucedería, una de las cosas que suele suceder es esto. Este es el radio de influencias. Estas preguntas que suelen hacer suelen ir más por esta Un línea. momento, no estaba preparado, ¿eh? No, Esto no estaba preparado, me está dejando flipado, ya puedes seguir. Tu pregunta no, pero yo estaba preparado. Normalmente este es el tipo de preguntas que suelen hacer. ¿Cómo aplico esto en la realidad, no? Entonces ya estoy bastante preparado. Y lo que suele suceder es que tú me estás preguntando por alguien que está aquí, ¿vale? Y yo te estoy diciendo que si tú estás aquí, tú no puedes influenciar a esta gente. Tú solo puedes influenciar a esta gente que está aquí. Porque estos son los radios de influencia, tú estás en este lugar donde tú tienes un control. Puedes influenciar sobre esto y sobre esto solo puedes reaccionar. ¿Qué es lo que puedes hacer? Intentar influenciar a estos con números. ¿Cómo influenciarles con números? Pues desde los bloqueos hasta situaciones más complejas como puede ser, te voy a poner otro ejemplo real para que se entienda. Ahora mismo, donde yo estoy, se les ha ocurrido juntar dos equipos donde hay dos líderes y hay pues, un montón de gente, vamos a decir unos 11 desarrolladores en un solo equipo. Obviamente las ceremonias se hacen complicadas, las sesiones se hacen complicadas, el trabajar se hace complicado. Pero luego, aparte, se pide que se sepa pues, qué personas va a estar con qué lead en cada momento. Eso es un problema. ¿Cómo resuelvo esto? Olvídate de quién está con qué lead. Hagamos pair. Te has olvidado. Para ti son personas trabajando en tickets. ¿Cuántos tickets están en flujo? ¿Hay 5 tickets en flujo? ¿Somos 5 equipos? Perfecto. No hay un ticket en flujo, entonces nos preocupamos. Pero lo que intento hacer es opaco ese paso para producto, de forma que ellos solo se piensen en los resultados. Es complicado. Y eso también requiere, muchas veces, que tengas a lo que se suele llamar el segundo al mando o alguien en otra capa que te pueda hacer. La mejor manera de poder mover este tipo de cosas es que tengas a alguien en cada capa. Siempre es más fácil mover eso. Tienes a alguien aquí que va a hacer las prácticas, alguien aquí que va a defender de cara arriba, y que va a promover lo de abajo, y alguien de aquí que está conforme para convencer a los demás. Esa es la situación idílica. Normalmente, por ejemplo, en empresas como Encoduras, donde estaba antes, etcétera, es la manera de trabajar. Siempre colocas a alguien aquí, colocas a alguien aquí, colocas a alguien aquí. Así es mucho más fácil. Gracias. A ver, yo a mí me gustaría añadir algo a esto. Durante toda la conferencia se habla de comunicación, un problema de comunicación. Y la comunicación es un idioma. ¿Cuál es el idioma que entienden los managers? Dinero. Eso es. El ROI, correcto. Claro. Es un tema Porque a utilizar. tú no puedes ir a hablarle de que el código va a estar más limpio, Correcto. de que va a haber menos errores. Para ellos eso es chino. Tienes que ir con números, y con los números en euros. Te pongo otro ejemplo que a lo mejor es más realista para que entiendas. Yo he trabajado en colaboración. Lo normal cuando trabajas haciendo PACE y cosas así es que trabajas en colaboración. Cuando una persona que colabora con nosotros no quiere colaborar y estamos haciendo PACE, lo que yo suelo sugerir es eso que dices tú, el dinero. El ejemplo que voy a poner es una persona que era un comercial, jefe de comerciales, muy en los números, muy en que haya beneficio. Vale. Estamos haciendo una funcionalidad para mejorar su vida y no está haciendo ningún caso a la comunicación que estamos intentando tener con él. Vale, la manera de convencer a esa persona es tan sencillo como decirle, vale, ¿cuánto dinero estás generando al final, cada mes? 50.000 pavos. Perfecto. ¿Cuántas personas somos en el equipo? ¿Cuánto cuesta cada uno de los desarrolladores? ¿Cuánto tiempo estamos desarrollando esto? ¿Cuánto tiempo se está dilatando en el tiempo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuesta más que lo que tienes? Sí. De hecho, el número de la cifra real eran 100 y pico mil euros lo que costaba el tiempo que estaba consumiendo sin responder. Y él generaba al mes 50. Lo cual, obviamente, te deja en números negativos. Porque cuando tú le dices, no, es que tú en realidad no estás generando 50. Estás generando menos dinero. Estás en negativo. Entonces, lo acabas de convencer. No le queda otra, porque con esos números vas a su jefe y posiblemente no le guste la respuesta que le vayan a dar. Pero para utilizar esos argumentos también implica tener otro tipo de comunicación, sobre todo cuando estás en situaciones más complicadas. Obviamente hay que tener mano derecha y mano izquierda cuando corresponde y saber luchar tus batallas y elegirlas. Ahí viene un segundo y un tercer factor que se me ha ocurrido. El concepto de traducción
y de los managing y cómo asciende la gente. Los equipos de abajo normalmente, cuando se busca cubrir una plaza arriba, siempre piensan en el que técnicamente les ha ayudado más. Síndrome de Jack, si no recuerdo mal. Sí. Mientras que lo que normalmente lo más práctico es aquel que, no siendo el más competente, es el mejor intermediario. Correcto. Y sabe negociar. Entonces, cuando sois un buen programador y se quiere ascender, lo ideal sería aprender técnicas de comunicación / negociación. Correcto, pero también es importante para mí, depende de cómo definas los niveles. Por ejemplo, para mí, yo siempre lo defino de la siguiente manera. Un junior tiene una buena actitud y unos conocimientos básicos de desarrollo. Un mid es una persona que empieza a preocuparse por el dominio del negocio y aparte empieza a tener un poco de nociones de gestión de la salud del equipo. Y un senior tiene que dominar estas cosas que he comentado antes, aparte de liderazgo. Y entonces estás en el nivel de seniority correcto, para mí. ¿Por qué? Porque después de eso, cualquier reto que tengas, lo que no escala es tener líderes, entre comillas, o managers, que sean 2 o 3, y luego tener un grupo de gente que no sabe liderar. Porque lo que sucede es que te conviertes en un cuello de botella. Es mucho más fácil que escale a la inversa, donde el líder es un habilitador y lo que hace es habilita a los demás a ser capaces de resolver sus propios problemas, porque eso sí escala. Porque en vez de tener un solo líder, tienes 5. Y eso es lo mejor. Esa es la mejor manera de escalar, normalmente. Pero lo que tú comentas creo que es el síndrome de Jack, si no recuerdo mal. Pero sí. ¿Alguna otra pregunta? Todos, ¿no? Vale. Esta es la última que había dejado para el final, por si alguien preguntaba. En esta lo que suelo responder es cuando tienes equipos que no son responsables. Cuando tienes equipos que no son responsables o no aceptan responsabilidad, suelo utilizar esto. Esta pirámide la aprendí el año pasado, de hecho, y ya la estoy poniendo en práctica. Básicamente, en esta pirámide lo que intentas convertir es salir de modo de víctima a modo responsable, intentando focalizar dónde se encuentran cada una de las respuestas que te van dando. Obviamente, todos nos movemos constantemente a lo largo de esta pirámide, de estas escaleras en todas las decisiones que tomamos, pero la idea es intentar mantenerlos arriba lo máximo posible. Y lo que suelo recomendar es que los líderes, que son los negociadores, como decía antes Luis, estén aquí. ¿Por qué? Porque si no están aquí, el problema que tienes es que tienes gente que está intentando liderar equipos que están en modo víctima. Y entonces no saben cómo resolver. Y muchísimas gracias a todos por el tiempo y por la charla. O sea, ha sido un placer poder hablar con vosotros.